Hola a todos, en esta ocasión vamos a explicar el capítulo primero del título sexto del Código Civil. Así es que sí, hoy vamos a hablar de la tradición. Vamos a hablar del modo de adquirir el dominio por excelencia. Y este capítulo va desde los artículos 651 hasta el 664 del Código Civil. Y vamos a empezar por definir lo que es la tradición, porque yo sé que quizás al escuchar la palabra tradición ustedes piensen en una fiesta patronal o en una actividad repetitiva que se haga cada cierto tiempo, como cada año o algo así. Y tienen razón, pero la tradición también es un modo de adquirir el dominio de los bienes que consiste en que una persona entregue un bien o objeto y la persona que lo reciba la acepte. Como tal, eso es la tradición. Es un modo de adquirir que consiste en que una persona entregue un objeto y la otra persona lo acepte. Esto de acuerdo a lo que dice el artículo 651. Ahora hay que aclarar dos cosas. Una es que las personas que intervienen en este modo de adquirir reciben un nombre específico. La persona que entrega el objeto se llama tradente y el que lo recibe y acepta se llama adquirente. Y también cabe destacar que se puede entregar y recibir un bien por medio de un representante o de un mandatario y no habrá ningún problema. Esto lo dice el artículo 652. Ahora, desde el artículo 653 en adelante, se nos empiezan a mencionar una serie de requisitos necesarios para que la tradición sea considerado como algo legalmente válido. Y la primera característica para que sea válida es que la tradición debe de ser hecha voluntariamente por el tradente. Pero también se nos aclara que una tradición que al principio se hizo sin voluntad se puede ratificar después manifestando la voluntad de transferir el dominio. Ahora, nos vamos al siguiente artículo, al 654. Para ver el siguiente requisito. Y el siguiente requisito es que también debe haber consentimiento por parte del adquirente de aceptar el bien. El siguiente artículo nos dice que para que una tradición hecha por mandatarios sea válida, esta debe de haber sido realizada dentro de los límites que el mandato confiere a esos mandatarios. Es decir, tienen que estar facultados para hacer eso. El siguiente requisito está en el artículo 656 y consiste en que para que una tradición sea válida también se necesita un título traslaticio de dominio que la justifique. Tal es el caso de una permuta, una donación, una compraventa, cualquier cosa que la justifique. Y que este título también sea válido. El siguiente artículo continúa desarrollando esta misma línea y nos dice que para la validez de la tradición también es necesario que no exista error en cuanto al objeto que se transfiere o en cuanto a la persona a la que se le debe de entregar, ni tampoco respecto al título que sirve para justificarlo. El siguiente artículo continúa con esto y nos da la consecuencia en cuanto al error en el título. Es que el error en el título invalida la tradición. Por ejemplo, si uno de los dos entendió que estaba haciendo una donación y el otro entendió que lo que se estaba haciendo es una compraventa o un comodato. El siguiente artículo nos dice que si se transfiere una cosa por medio de mandatarios, el error que estos puedan tener sobre ella también puede invalidar la tradición. Y el siguiente artículo nos dice que si para enajenar un bien la ley exige alguna solemnidad especial,
es necesario cumplir con esta solemnidad para poder perfeccionar la tradición. Y el siguiente artículo nos dice que se puede transferir el dominio de las cosas también bajo condición suspensiva o bajo condición resolutoria. Y también se nos habla de otra cosa. Se nos dice que en el caso de la compraventa, verificada la entrega por parte del vendedor, se ha transferido el dominio de la cosa vendida, aunque el precio aún no se haya pagado, a menos que el mismo vendedor se haya reservado el dominio de la cosa hasta que se verifique el pago del dinero o hasta el cumplimiento de alguna condición. Y el siguiente artículo nos dice que se puede pedir por medio de la tradición cualquier cosa que se deba, siempre y cuando no exista un plazo pendiente aún para su pago o algún decreto judicial lo evite. El siguiente artículo, el 663, nos dice que si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que entrega, pero sí tiene algún derecho sobre ella, al momento de entregarla, lo único que éste va a estar entregando son los derechos que él tiene sobre esa cosa. Pero si el tradente posteriormente adquiere también el dominio, se va a entender que aunque la tradición la haya hecho antes, desde el momento de haber hecho esta, él adquirió el dominio, aunque en ese momento aún no lo tenía. Y por último, el artículo 664 nos dice lo siguiente. El artículo 664 nos dice que el adquirente adquiere o gana también el derecho de adquirir por prescripción el dominio del cual el tradente carecía en ese momento. Esto va relacionado al artículo anterior. Recordemos que ahí se veía el caso de que se tenían otros derechos, no el de dominio, pero que posteriormente se podía adquirir el derecho de dominio. Bien, pues el adquirente va a ganar este derecho de adquirir ese dominio, aún en el supuesto de que el tradente no lo hubiera tenido. Bien, esta primera explicación llega hasta aquí y luego continuaremos con la siguiente, donde veremos los tipos de tradición.